Hermanos, buenas noches. Ahí donde están, por favor, cierren para que hagamos una oración para iniciar el servicio. Padre, gracias por habernos permitido llegar con bien a tu presencia el día de hoy. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos das cada día, que nos recuerdan lo mucho que nos amas, que nos recuerdas lo afortunados que somos por ser hijos amados tuyos. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y hoy hemos venido a adorarte, hemos venido a gozarnos por tu presencia, Señor, y a reconocer que solo tú, Señor, eres el Todopoderoso y que como tú no hay nadie. Te invitamos, hermoso Espíritu Santo, a moverte entre nosotros, a que toques nuestros corazones, a que nos des esa palabra. Queremos sentir tu presencia entre nosotros. Deseamos saber cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros a través de esta administración y que mediante esto podamos ver esta noche salvación, podamos ver liberación y podamos sentir paz, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, yo les voy a compartir la noche de hoy sobre un tema que normalmente nosotros casi siempre lo tocamos, porque es de cuando a nosotros nos, digamos, tenemos la fe, pero no sabemos muchas veces en dónde la ponemos y ese es un asunto que nos mete en algunos problemas. En esta predicación vamos a platicar de cuando nosotros tenemos problemas y queremos que, primero no queremos que nos pase nada, primero quisiéramos evitar estar en problemas, pero ya que estamos en ellos, quisiéramos salir lo más pronto posible de ellos, quisiéramos que viniera Dios y nos sacara rápido de ahí, que nos dejara en el lugar cómodo, que nos reconfortara también, pero que todo esto sea rápido. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos problemas cotidianos, atravesamos tormentas, unas más graves que otras, y muchas veces ese es nuestro primer pensamiento. No, pues yo ya quiero salir de aquí, a mí no me gusta esto, pero lo que hoy vamos a reconocer es que cuando atravesamos estas tormentas, en primer lugar, es porque todo está preparado por Dios. Estas tormentas existen para nosotros en nuestra vida porque existe un plan y este plan es el edificarnos. Muchas veces en la inconsciencia del momento o por el estrés, la preocupación, pues nos olvidamos que cuando crucemos una tormenta normalmente es porque lo que viene es mucho mejor, ¿sí? Y porque normalmente cuando estamos en esas tormentas lo que está sucediendo es que Dios nos está probando, Dios está probando nuestra fe, ¿sí? El reto con la fe es que tiene que ser ejercitada para que nosotros podamos tener cada vez más fuerte nuestra fe. Y este proceso de pasar a cada rato por pruebas lo vivieron los discípulos de Jesús, ¿sí? Sabemos que ellos en su vida fueron probados por estas lecciones de fe que tuvieron que vivir al lado de Él. Les voy a compartir en Mateo 8, 23 al 27. Dice su palabra: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y de aquí se levantó en el mar tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Yo me imagino que cuando cada uno de nosotros atraviesa por dificultades, Dios está diciéndonos ahí: ¿por qué temes, hombre de poca fe? ¿Por qué temes? ¿Sí? Porque si nosotros tenemos fe,
pero la colocamos en donde debemos colocarla, porque ahorita les voy a platicar cuál es la situación en por qué nos metemos en problemas con la fe a veces. Si nosotros tenemos fe en que todo va a estar bien, pero que vamos a confiar en Él, porque en Él es en quien tenemos que confiar, todo va a estar bien. El problema es el siguiente. Y los hombres se maravillaron porque dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A Él le obedecen. Él tiene todo bajo control. Él es el único que tiene absolutamente todo bajo control. ¿Sí? Haciendo una reflexión de este versículo, bueno, lo principal que nos enseña que es que nosotros debemos confiar en Él en cualquier circunstancia, en cualquier momento en la vida, en cualquier tormenta, Él nos va a sacar adelante si confiamos en Él. Él tiene la autoridad para callar cualquier tormenta en nuestra vida, ¿sí? Pero el tema es el siguiente. Los discípulos, volviendo a este caso, los discípulos en ese momento no sabían que Jesús tenía esa capacidad tan grande de poder resolverlo. O sea, ellos lo habían visto hacer milagros, pero en ese momento los discípulos, cuando ellos estaban en el mar, cuando ellos estaban en medio de esa tormenta, ellos no tenían su fe puesta al 100% en esto. Ellos tenían la fe en sus experiencias, en su capacidad para estar en el mar y llevar su barca, y ellos confiaban en sus propias fuerzas. Yo creo que a muchos nos ha pasado en algún momento. Tenemos alguna situación y decimos, yo lo puedo resolver porque yo soy muy capaz, o lo va a resolver mi esposo, lo va a resolver el médico, lo va a resolver tal contacto, lo va a resolver el dinero. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque al nosotros poner la fe de que lo que va a suceder, lo que lo va a resolver, está en otro. Es cuando nosotros podemos tropezarnos y es cuando nosotros podemos pasarla aún peor de lo que estamos viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces, repito, la información que tenían los discípulos era, yo puedo hacerlo solo, pero no estaban viendo que quien lo podía hacer, quien los podría poner a salvo, era Jesús. ¿Y qué hicieron? Hasta el momento en que sus propias fuerzas ya les dijeron y su entendimiento les dijo, ya no puedes más, tú ya no lo vas a lograr y vas a naufragar, en ese momento fue cuando ellos pidieron ayuda, ¿sí? Cuando ellos le dijeron, ven a salvarnos porque nos vamos a ahogar, ¿sí? Entonces, dado la experiencia o dado la enseñanza que nos deja esta palabra, que es, repito, como decía yo al principio, creo que es uno de los ejemplos que normalmente vivimos cuando decimos, vamos a probar tu fe, vamos a ver si estás seguro de que tú tienes una fe tan grande y que esa fe te va a salvar. Sí, siempre ponemos a prueba nuestra fe. Lo que Cristo sabía era muy diferente a lo que los discípulos sabían. Cristo sabía que Él tenía un propósito. Cristo sabía que Dios tenía un propósito para Él y que Él esa noche no iba a morir, que esa noche no iba a pasar nada malo. Él lo sabía, pero los discípulos no lo sabían. Entonces, vamos al siguiente versículo, que es Marcos 4, 39 al 41. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí nos estamos nosotros dando cuenta que ellos, repito, no conocían realmente de lo que Él era capaz, ¿sí? Lo que hizo Jesús en este versículo, bueno, perdón, en esta situación, fue lanzarles una pregunta para, ¿me puedo regresar con esta, a la anterior? ¿Tú me regresas, por favor, Gaby?
Cuando Jesús les pregunta, ¿por qué estás amedrentados? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no tenéis fe? Ahí mismo nos está dando la respuesta. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no tenemos fe. ¿Sí? Es simple, cuando tenemos fe, el miedo debe ser menor. Sí, pero al contrario, si nosotros tenemos más miedo, pues es porque no existe la fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Además de nosotros entender que el tema es la fe, por otra parte es no que haga falta fe, sino lo que yo les decía al principio. Podemos tener siempre nuestro pensamiento en que algo me va a ayudar, de que alguien me va a resolver el problema. La situación es que no lo tenemos de la manera correcta, que no lo ponemos en las manos de Él, que Él es el único que lo puede resolver. ¿Sí? A ver, vamos a Lucas 8:25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, ¿por qué no tenemos fe? Porque no sabemos que Él es capaz de hacer todo. Solamente Él es a quien hasta los vientos y las aguas le obedecen. Entonces, hermanos, para mí la lección es muy clara, yo creo que para ustedes también. Si Él es capaz de hacer todo, si Él no tiene ningún límite, ¿por qué debo de poner mi fe en algún otro lugar? Mi fe tiene que ser en Él. Cuando nosotros nos equivocamos al poner la fe en nuestras propias fuerzas o en las de alguien más que sí tiene límites, nos vamos a meter en alguna situación peor, nos vamos a frustrar, va a llegar el momento en que vamos a decir, pero si yo ya hice todo, dije todo, invertí todo y esto no ha salido adelante, bueno, es porque tenemos que poner nuestra fe en sus manos. Y perdón que sea tan reiterativa, pero pues la lección es muy clara y muy simple. Yo creo que es algo que vivimos día a día, ¿no? Situaciones más sencillas, situaciones más complejas, pero todas se deben de resolver de la misma manera, ¿sí? Cuando vienen los problemas, descubrimos que no tenemos la fe bien colocada donde debe de ser. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ponerlo todo en sus manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente vemos que si Jesús esa noche en la barca pudo descansar, es porque Él tenía claro eso. Yo no sé si ustedes tengan claro el propósito que tiene Dios para cada uno de ustedes. A veces nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero lo que sabemos, lo que tenemos así como una certeza, es que sus planes son buenos y que Él no va a permitir, no nos va a poner en nuestro camino algo que no podamos nosotros sobrellevar, algo que en sus manos no podamos sacar adelante, ¿no? Bien dicen que Él tiene planes mejores que los nuestros, ¿sí? Y cuando tenemos una clara conciencia de eso, de que Cristo tiene para nosotros un propósito, y cuando nosotros tenemos esa identidad muy consciente, es cuando nosotros podemos descansar, cuando nosotros esa fe la fortalecemos y cuando podemos hacer todo de acuerdo a ese propósito y de acuerdo a cómo Él ha decidido que va a pasar. ¿Va a haber aflicción? Sí, sí va a haber aflicción. La diferencia es que si nosotros tenemos la fe en otro lugar, vamos a pasar estrés, vamos a pasar a lo mejor conflictos, vamos a tener más temor. Y la diferencia es que cuando nosotros estamos con Él y colocamos la fe en Él, vamos a vivir en paz, vamos a tener todo bajo control, ¿sí?
Cuando esto sucede es importante, como les decía, recordar que el Señor tiene el control de todo. ¿Y qué necesitamos hacer? Para que nosotros podamos tener confianza en Él, para que nosotros podamos tener fe en Él, tenemos que conocerlo y tenemos que invitarlo cada día a estar en nuestra barca. Tenemos que invitarlo a todos los días entrar en nuestro hogar, entrar en nuestro corazón, hacerlo partícipe de nuestras decisiones, de nuestras dificultades, darle gracias por todas las obras, por todas esas bendiciones que recibimos a diario. Entonces, nuestra intimidad, nuestra relación, poco a poco va a ir creciendo, poco a poco va a ser más fuerte y vamos a ver esa transformación, vamos a ver esa bendición y esa paz que solamente Él nos puede dar. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente versículo. Entonces, porque Jesús calma la tempestad. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo ha diseñado para fortalecer nuestra fe. Y como dice su palabra en Isaías 26:40, debemos confiar en Jehová. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Hermanos, yo creo que, repito, todos hemos atravesado tormentas. Yo en particular les quiero dar testimonio que, bueno, antes mis tormentas eran tremendas, ¿verdad? Yo creo que como todos antes de conocer a Cristo. Y personalmente, a través de estar ya entregada a Él, de confiar en Él, como dicen estos versículos, de entregarle mis situaciones, de entregarle mis preocupaciones, he sentido esa paz. Y eso es, yo creo que muchos lo hemos sentido, si no es que la mayoría, eso es, yo creo que lo que no, de alguna otra manera no lo podríamos obtener, solamente es mediante Él. En mi caso, yo solamente he podido encontrar esa paz, no nada más para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, a través de Él. Entonces, si yo tengo que dar un testimonio, es eso, que yo antes vivía, antes de llegar a Cristo, yo vivía con preocupaciones, con estrés, con incertidumbre. Evidentemente vivía una situación todos los días en la que era como una bola de nieve, una cosa llevaba a otra, en cuanto a que me preocupaba y esa preocupación no me permitía ocuparme correctamente de lo que tenía que hacer, poner atención a mis hijos, avanzar en mis pendientes. Y una vez que yo llego a Cristo, una vez que yo conozco su palabra y empiezo a ver tantas obras, tantas bendiciones que en mi familia han llegado, pues no tengo más que agradecerle a Él, y yo le agradezco todos los días, pongo todas mis preocupaciones en sus manos, y eso es algo que pues en realidad no tiene precio. Eso es lo que me mueve a mí todos los días y lo que me gustaría a mí transmitirle siempre a las personas, que cuando les hablo de Cristo les manifiesto lo agradecida y lo en paz y lo feliz que me siento por eso. ¿Sí? Y bueno, sí. Bueno, mi administración fue muy breve porque la verdad es que yo siento que es algo muy común que vivimos todos, que es algo que practicamos todos los días, o más bien es algo que todos los días nosotros tenemos que aprender y fortalecer, el tener esa fe cada día más grande, cada día más fuerte. Entonces, bueno, lo único que me gustaría en este momento es hacer una oración y que después de esto hagamos una alabanza, porque a eso hemos venido finalmente, a agradecer y alabar, ¿sí?
Entonces, si gustan ponerse de pie. Padre, yo te doy gracias por estos minutos, por este momento que nos has permitido, en el cual seguramente alguno o todos nosotros hemos recibido y hemos sentido algo especial, porque todos nosotros hemos pasado por tormentas, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día, cuando nosotros hagamos esas oraciones hacia ti, tú nos escuches. Sabemos que nos escuchas, Señor. Permítenos fortalecer cada día esta fe, Padre. Sabemos que si te dejamos todo en tus manos, todo tiene solución. Eres el único que puede resolver nuestras tormentas. Eres el único que nos puede llevar al otro lado, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos esa comunicación contigo. Gracias porque sabemos que nos escuchas y que nos cuidas, que nos proteges y nos llevas a salvo. Gracias porque eres nuestra torre fuerte. Gracias porque en ti estamos seguros, Padre. Gracias porque en ti encontramos salvación. Yo te doy gracias por la ministración, te doy gracias porque cada uno de mis hermanos sabe que en ti encuentra esa paz, Señor, y porque tú eres el único que nos la puede dar, porque nos confortas a cada día, Padre. Gracias, Padre. Te pido porque nos lleves con bien a nuestros hogares, te pido por la vida de nuestros pastores, por cada uno de nuestros hermanos, por las personas de esta iglesia que el día de hoy no pudieran llegar, pero que seguramente esta palabra va a llegar a ellos, así como llega también a través de las redes sociales a muchas personas. Padre, gracias. No tengo otras palabras que darte esta noche más que gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios. Cuando ruge el mar, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en mi caminar llego a tropezar, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche